Estoy presentando a Cristian Reynoso. Es un periodista también, es periodista y escritor peruano. Acá, por ejemplo, ¿no? Usted forma parte de las bandas, por ejemplo, Controversia, hardcore, ¿no? Hecatombe, que era de deathcore, y tocaba bajo y segunda guitarra de Profecía, ¿no? Que era heavy metal, ¿no? Y así mismo usted creó esos fanzines, ¿no? Entonces, ¿usted cree que, o sea, debido a tal vez este trayecto musical, ¿no? ¿Le ayuda a usted en su trabajo de campo al escribir algo, esta faceta musical que usted tiene? Yo creo que, yo creo que más bien lo que hay que rescatar de ese periodo es la actitud de rebeldía, ¿no? La actitud transgresora que siempre yo he tenido, digamos, en mi trabajo creativo, ¿no? Y eso también se puede ver reflejado en mis libros de ficción, ¿no? Justamente en Febrero Lujuria es una novela que rompe con el statu quo de la creencia de la fiesta de la Candelaria, solamente en términos católicos, ¿no? Por eso es que la novela propone una mirada pagana, ¿no? Y por eso es que el título también no es gratuito, ¿no? Febrero Lujuria, ¿no? Que Sí, muestra todo el otro lado de la fiesta, ¿no? La lujuria, el desenfreno, eh, cómo la cerveza es un elemento muy importante, ¿no? Más allá que el Padre Nuestro y el Ave María a la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, yo creo que ese periodo inicial de ser un músico, entre comillas, porque éramos músicos autodidactas, ¿no? O sea, nunca llegamos a grabar nada, ¿no? Teníamos, solamente era mucho entusiasmo, nos los tomábamos muy en serio, además era el tiempo en que la escena subterránea en Puno no existía y se estaba formando, ¿no? Tengo a claro, propósito de eso un libro que he publicado, ¿no? Levántate y pelea, ¿no? La ya, historia de la música subterránea en Puno y el sur del Perú, ¿no? Han tenido que pasar 25 años para poder recoger desde una perspectiva académica, ¿no? Historiográfica, toda esa experiencia que en ese momento era de brutal desenfreno y música y guitarras con distorsión y baterías de doble pedal. Puno se convirtió en eje, ¿no? Y venían bandas de Lima, de Arequipa, de Cusco, de Tacna, como de Bolivia y de Chile, ¿no? Y de Argentina. Entonces, Puno siempre ha sido eje, ¿no? Tanto en la música, pero esas cosas no se saben, ¿no? Esas cosas pertenecían al ámbito subterráneo. Volviendo a la pregunta, lo que decía, ¿no? Creo que todo eso más bien ha configurado una personalidad transgresora, rebelde, ¿no? Un espíritu, digamos, combativo, ¿no? Que es lo que yo siento hasta ahora, ¿no? Por eso es que mis escritos, mis ficciones, mi obra literaria también es así. No es necesariamente una literatura complaciente, ¿no? Me gusta confrontar al lector y tampoco espero que todos estén de acuerdo con mis historias, con mis personajes, ¿no? No quiero caer bien a todos, no quiero ser, me interesa más bien que, que haya un debate, que los lectores sientan y tampoco sientan o se identifiquen y no se identifiquen con los personajes, ¿no? Me parece que esa experiencia es mucho más valiosa porque genera contrastes, ¿no? Que ser, digamos, una cosa más lineal, ¿no? Así. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? Ese espíritu de rebeldía, de transgresión, ¿no? De romper siempre la, digamos, la línea normal, ¿no? El equilibrio, ¿no? Y además el arte también en términos generales es así, ¿no? O sea, el arte también sirve para eso, ¿no? El arte sirve para cuestionar, para decir cosas que a veces no se quieren decir, ¿no? Porque un arte que no tiene ese espíritu transgresor también termina siendo un arte pasajero, ¿no? Que no va a quedar en el futuro, ¿no? O pasajero, o complaciente, o oficial, ¿no? Esa es otra palabra también, ¿no? Termina siendo parte del statu quo, ¿no? De la oficialidad. Y eso es terrible para un artista, ¿no? Un artista siempre debe renunciar a, a lo oficial, ¿no? Por eso es que a mí no me interesa recibir diplomas, ni medallitas de lata, ni reconocimientos institucionales, ni nada de esas cosas.
porque también es dar tu brazo a torcer frente a esas instituciones, autoridades, etcétera, que más bien te dan la mano, pero detrás no hay nada, ¿no? No les interesa en absoluto la cultura ni nada, ¿no? Entonces yo digo, si quieren reconocerme, que compren mis libros, ¿no? Y que los regalen a los colegios, a las bibliotecas. No gano nada con un diplomite, con una lata, una medalla de lata, ¿no? Pero veo también que a muchos escritores, muchos artistas les gusta eso, ¿no? Les gusta el reconocimiento y estar en las fotos y que reconocidos por la municipalidad, por el Congreso, por el alcalde, todo eso, ¿no? Entonces, yo siempre he estado alejado de eso, ¿no? No me interesa ese reconocimiento porque lo que me interesa es trabajar, crear en mis libros, crear mis ficciones, realmente trabajar, ¿no? Realmente escribir, ¿no? Eh, pero viendo digamos, este eje, como usted dice, ¿no? Que Puno era como un eje, también tenía, digamos, esos problemas o este vaivén literario, ¿no? Que tal vez no tenía mucha cabida, digamos, en todo el Perú. Recién se estaba haciendo de notar tal vez Puno. Entonces, esto, ¿de qué manera, digamos, en ese entonces lo impulsó a usted a dedicarse a esta creación literaria, ¿no? Cuando he escrito Febrero Lujuria, claro, ¿cuál era el entorno en el que me desarrollaba? Eran las fiestas de la Candelaria en las que yo participaba, ¿no? Como muchacho, bailando en los conjuntos, detrás de los conjuntos, viviendo esa experiencia de, de vivencia extrema, ¿no? A través del alcohol, de la cerveza, del baile, de la música, de la danza, ¿no? Y del paisaje. Tampoco hay que olvidarnos del paisaje. Yo recuerdo que iba a Huaxapata, ¿no? A las albas del conjunto de Mañazo y ver el amanecer desde Huaxapata, el lago Titicaca, la lluvia, el charco de lluvia, el ponche, ¿no? Y la música del sicuri dando vueltas, todo eso era una conjunción que no sé, que excedía, digamos, la comprensión de lo que uno podía sentir, ¿no? Y era como estar elevado en una situación así cósmica. No sé si era producto del alcohol y de la borrachera, pero había una conexión con el cielo, no voy a decir con Dios, porque eso no tenía nada de sagrado ni de sacro, sino era una cuestión de pulsiones muy fuertes que uno sentía, ¿no? Que duraban un par de horas, así que luego pasaban cuando ya llegabas a dormir, ¿no? Pero todo eso, de alguna manera, servía para luego eso, había que sacarlo, ¿no? Y salía a través de las palabras, salía a través de lo que tú ibas escribiendo, ¿no? Ibas construyendo un personaje, una historia, una situación, ¿no? Y entonces, así ha pasado en mi caso, ¿no? O sea, siempre, todos los libros que he escrito es porque ha habido algo que ha disparado eso, ¿no? Hay una experiencia personal, ¿no? Minúscula, pero que es el disparador para que luego la ficción empiece a crecer, ¿no? ¿Qué tal, este señor Cristian Reynoso? Mi persona, ¿no? Decirle nuevamente muy buenos días. Quería hacerle unas pequeñas preguntas, ¿no? Más sobre ya adentrarnos a la literatura, ¿no? Digamos, en lo que menciona, ¿no? En sus tres novelas, como Febrero de Lujuria, El rumor de las aguas mansas y La tempestad de que desnuda, ¿no? Están ambientadas a Lago Grande, ¿no? Quería preguntarle, ¿cómo nació este espacio literario? ¿Qué tan importante se volvió o representa para usted estas obras literarias? Cuando yo estaba escribiendo Febrero de Lujuria, había una escena que ocurría en un edificio de 5 o 6 pisos, ¿no? Este, desde donde se podía ver la ciudad, ¿no? Y la ciudad se veía con los focos de neón, las luces, se escuchaba el sonido de las bandas y los conjuntos que pasaban, ¿no? Esa era la imagen que yo tenía en mi mente, ¿no? Pero sucede que en ese momento, en Puno, es decir, hace 20 años, más o menos, no había un edificio tan alto, ¿no? Desde donde pudiera verse esa imagen, ¿no? Entonces, eso a mí me planteó un problema de verosimilitud, ¿no? Yo los lectores me iban a decir, pero oye, pero en Puno no existe un edificio así, ¿no? Entonces esta escena no puede ser real, ¿no?
Entonces, esa fue una de las razones para que yo diga mejor, voy a crear una ciudad, ¿no? De ficción, eh, Lago Grande, que por supuesto para muchos lectores pueden darse cuenta de que es Puno, pero no necesariamente, ¿no? Y en esa ciudad yo voy a hacer y deshacer a mi gusto y a mi regalada gana qué es lo que va a pasar y no va a pasar, ¿no? Y entonces así es como nació Lago Grande, una ciudad de ficción que puede ser parecida a Puno, ¿no? Está a orillas de un lago, ¿no? Y tiene ciertas claves, ciertos lugares que pueden permitirnos a Puno. Pero si lo llevamos a un plano más amplio, es una ciudad que a mí me permite ya jugar, ¿no? Con escenarios, con lugares, con locaciones, y además donde yo pongo como si fueran juguetes a mis personajes, ¿no? Y entonces empiezo a dirigir a ellos, ¿no? A mí me ha servido como escenario de mis siguientes ficciones, ¿no? Y por eso juego también con algunos personajes, ¿no? Que aparecen en las diferentes novelas, pero en tiempos distintos, ¿no? Entonces, eso me ha permitido a mí crear vasos comunicantes entre mis ficciones. Yo siempre digo que cuando voy a Puno, no voy a Puno, sino voy a Lago Grande, ¿no? Porque ahí están mis personajes, mis amigos, los bares, los ciertos lugares a los que en mi imaginación siguen siendo como yo creo que son en Lago Grande y no en Puno, ¿no? Bueno, ya esas son de repente chifladuras de los creadores, de los escritores, ¿no? Pero sea como sea, eso te permite seguir creando una ciudad, un microcosmos, ¿no? En este caso Puno o Lago Grande, en el cual tú recreas tus historias, tus ficciones, ¿no? Claro, ahora yendo a cierto, una pregunta un poco más personal, ¿no? Digamos, a lo largo de todo su trayecto de vida, hay cosas tal vez que se arrepienta, ¿no? Arrepienta, digamos, dejando algo para perseguir un objetivo, una meta, creo que tal vez renunciamos a algo que para llegar, ¿no? Ya has mencionado, ¿no? Que usted tal vez ha renunciado a una carrera ingeniería civil. En este transcurso de su vida, digamos, ha creado estas obras, majestuosas obras literarias. ¿Se arrepiente de lograr esos objetivos al transcurso de su vida? En principio no me arrepiento de haber dejado ingeniería civil, ¿no? Porque hubiera sido un ingeniero civil trabajando en obras, para el gobierno seguramente, para las instituciones, ¿no? Ganando dinero, o mucho más dinero seguramente, y no hubiera hecho lo que realmente quería, ¿no? Que era crear, ¿no? Si bien no con la música, con la literatura, en fin, pero crear, ¿no? Y en este caso, crear novelas, digamos, ¿no? Escribir novelas, algo así, ¿no? Para otros será crear platos de cocina exótica, para otros será hacer puentes, en fin, ¿no? Sin embargo, hace un par de años a mí me hicieron una operación, ¿no? Un poco delicada. Pensaba que gozaba de buena salud y nunca me había imaginado que de pronto tenía que entrar a un quirófano, ¿no? Entonces consulté a 3 doctores y los 3 coincidieron en que tenía que hacerme la operación sí o sí, ¿no? Porque si no eso se podía convertir en un cáncer y además iba a llegar un momento en que la comida que ingería no iba a poder pasar del esófago al estómago, ¿no? Bueno, entonces me convencí pues de que había que operar, ¿no? Entonces en ese proceso es como que todo se detiene, ¿no? Porque tú no sabes si la operación va a ser exitosa, si todo va a estar bien, si te vas a curar y todo, ¿no? Entonces, pucha, dejé un poco de escribir, dejé un poco de estar concentrado en el trabajo, ¿no? Porque mientras que no pasas ese periodo de mala salud, no sabes qué es lo que va a venir a continuación, ¿no? Entras en un proceso de incertidumbre. Tanto esfuerzo de haber escrito novelas, libros, en fin, ¿para qué? Para que ahora de repente no salgas del quirófano, ¿no? Es decir, era el miedo a la muerte y la cercanía con la muerte, ¿no? A partir de la mala salud, ¿no? Y además que tu vida depende de las manos del doctor, ¿no? Del cirujano. Entonces, pucha, era una situación delicada, complicada y todo, ¿no? Pero que había que hacer frente.
Entonces, ese es el único momento en el que de repente me arrepentí, ¿no? De haber dedicado tantos años a la escritura, a la literatura, para que en un momento todo pueda acabarse así. Claro, muchas gracias. Entonces creo que en resumen podemos decir que cada decisión que tomemos hay que asumirla y tratar de adaptarnos a eso, ¿no? Pasando al siguiente bloque, ¿no? Sobre la literatura regional y social, ¿no? Bien, continuando. Señor Cristian, muy buenos días. Agradecerle por su tiempo. ¿Qué conexiones ve entre el arte plástico y la literatura en términos de crítica social? Bueno, yo creo que la crítica social, o sea, está presente en todo, ¿no? En cualquier expresión de arte, ¿no? También puedes hacer crítica social a través de la música, ¿no? De las canciones, de las letras de las canciones, en la plástica también, ¿no? Hay toda una corriente de artistas peruanos en Puno también que a través de su pintura, de su obra, muestran una realidad, ¿no? Y la cuestionan, ¿no? Y lo mismo en la literatura, ¿no? Entonces, creo que la crítica social está siempre presente, o por lo menos no quiero decir que debe ser una cosa obligatoria, ¿no? Porque hay personas que no lo ven así y también es válido, es legítimo, pero en todo caso, a mí siempre me ha interesado que entre líneas en la obra que tú creas haya esa reflexión, ¿no? O cuestionar esa mirada, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Es decir, hacer una crítica, porque finalmente, como decía, el arte también sirve para cuestionar, sirve para subvertir las realidades, ¿no? Y si va a ser un arte vacío o contemplativo o complaciente, entonces no vas a generar ninguna eh, acción, digamos, ¿no? Alguna confrontación en tu lector, ¿no? Es decir, no le vas a mover nada, ¿no? Entonces, de alguna manera también el arte sirve para eso, ¿no? Por ejemplo, hay un artista del que yo he escrito, he investigado, que es Demetrio Peralta, ¿no? El hermano menor de Gabriel Churata, y él, por ejemplo, hizo un par de historietas, ¿no? En el año 1940, que es la historia, una de ellas es la historia de un niño, ¿no? De un estudiante que queda huérfano y que sale de su pueblo y llega a la capital para seguir estudios, ¿no? Y hay un deseo de superación, hay una mirada, digamos, de progreso, ¿no? En el personaje, que es más o menos lo mismo que él también hizo en su vida, ¿no? Fue militante del Partido Comunista, ¿no? Estuvo preso, luego salió y siguió trabajando en su plástica, ¿no? De manera, digamos, con un perfil bajo y todo, ¿no? Entonces, uno al leer las historietas puede darse cuenta cómo pensamiento y talento para el dibujo están de la mano, ¿no? A través de este personaje. Yo recuerdo que hice un viaje a la Isla del Sol, en Bolivia, y me quedé ahí un par de semanas, creo. Y una noche, de pronto, o una tarde, no sé, escuché una banda de músicos, sí, ¿no? Una diablada, sí. Y entonces salí un poco así como, ¿dónde estoy? Estamos en una isla, entonces, ¿dónde está esa música, no? Entonces, siguiendo el oído, empecé a aproximarme al lugar de donde venía la música. Y llegué a una casa en la parte baja, y desde arriba también había mucha gente que miraba lo que pasaba en la casa con la banda de músicos. Era una fiesta, ¿no? Y todos comentaban, pues se decían, es que ha vuelto el hijo mayor de la familia, ¿no? El regreso del hijo pródigo. Se había ido a La Paz a estudiar el servicio, a seguir el servicio militar, ¿no? Al cuartel, había acabado ya eso y ahora regresaba a la casa, pues en la Isla del Sol, ¿no? Y por eso era la fiesta, una gran fiesta que duró 3, 4 días. Entonces yo bajé, entré a la casa, me hice amigo de los señores, ¿no? Me invitaron y ya solo salí de la casa después de 3, 4 días, pues así de full cerveza y comilón y todo.
y música, ¿no? Sobre todo música, se bailaba bastante. Entonces, cuando regresé otra vez a la casita en la que estaba en la Isla del Sol, en el alojamiento, ahí dije, voy a escribir una historia sobre la música, sobre las bandas de música, sobre la Candelaria, ¿no? Porque ahí bailaban mucho de eso, ¿no? Y entonces empecé a escribir la primera idea fue hacer un cuento, ¿no? Sobre la fiesta de la Candelaria. Pero a medida que escribía, pues, la historia se iba haciendo más grande, más, porque había muchos personajes que explotar, ¿no? Eran distintas miradas las que se podían desarrollar, teniendo como eje la fiesta, y así se fue convirtiendo en una novela, ¿no? Por otro lado, yo decía también cómo expresar, cómo reflejar, cómo contar este evento cultural más grande de Puno, el evento cultural más grande, más significativo de Puno, del Perú, en términos de folclore, de danza, de música, de religiosidad, ¿no? ¿Cómo expresar eso? ¿Cómo transmitirlo a través del arte, ¿no? Porque eso, claro, lo tenemos como actividad, digamos, tangible, ¿no es cierto? Lo vivimos, lo participamos, pero ¿cómo eso llevarlo al lenguaje del arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la pintura, claro, uno podía pintar un cuadro de la Virgen, ¿no? A los diablos, transmitir el movimiento de la danza, seguramente, ¿no? Y entonces en la literatura, ¿cómo? ¿No? Entonces ahí es donde nace esta idea de escribir un cuento que luego se convirtió en bueno, no es que se convirtió, sino que la envergadura de la historia, de la complejidad de la fiesta, digamos, daba pues para que realmente sea una novela, digamos, extensa, de largo aliento, ¿no? Con multiplicidad de personajes, en fin, ¿no? Y así es como ha salido esa novela, ¿no? Y claro, entre líneas también un poco cuestionar también esa mirada un poco cucufata, ¿no? Que había o que hay de la fiesta, ¿no? De que piensan que todo es rezar, que todo es agradecimiento a la Virgen de la Candelaria y todo, pero es curioso cómo todo eso se expresa con cerveza, ¿no? O con justamente con la danza de la diablada, o sea, el diablo, ¿no? El diablo que es el personaje principal, ¿no? Entonces, el diablo, que además es el personaje antagónico a la religión, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Mientras más cajas de cerveza regalo, más bendición tendré de la mamita Candelaria, ¿no? Entonces, esas cosas curiosas a mí me han servido para escribir una ficción y finalmente explicar de algún modo, seguramente, al menos eso es lo que ha dicho la crítica, ¿no? De entender un poco más este escenario múltiple de diversas miradas de lo que es el Perú, ¿no? A través de su fiesta, de su danza, de su religiosidad. Esta novela sobre la selva todavía saldrá de acá un par de años, así, ¿no? O sea, todavía está, digamos, bien avanzada, pero en construcción finalmente. Y la temática es el descubrimiento, ¿no? A partir del viaje y de llegar a un lugar desconocido, ¿no? Los personajes son dos profesores universitarios que llegan por primera vez a esta parte de la selva y entonces se van a ver envueltos en una serie de hechos, de sucesos, porque van en busca de una verdad, ¿no? Es la búsqueda de la verdad. Esa verdad no saben cuál es, ¿no? Justamente la selva te la va a dar, ¿no? La selva y la música de las lianas, porque las lianas, ¿no? Emiten una música, ¿no? Que cuando tú vas al monte puedes escucharla. Pero ahí también hay eventos sobrenaturales, medios fantásticos, con la toma del masato, ¿no? Con la ingesta de algunas hierbas, en fin, ¿no? Entonces va a ser una novela, digamos, de viaje, algo así, ¿no? En la que uno va a descubrir un mundo no nuevo porque ya existe, pero fascinante, ¿no? Y además también no sabemos si realmente la selva existe, ¿no? Porque la selva lo es todo, pero al mismo tiempo lo es la nada,
¿no? La selva es tan compleja que a veces podemos decir que la selva no existe. Y si no existe, ¿qué es? ¿No? Entonces son preguntas un poco que sirven para reflexionar, porque me he dado cuenta de que a veces como peruanos no nos conocemos entre todos, ¿no? Acá yo hablo con muchas personas de acá de la Amazonía y no conocen nada absolutamente de Puno o del norte, ¿no? Mucho menos de su literatura, de sus expresiones culturales, nada. Y lo mismo, ¿no? En Puno, en el sur también no conocen nada de lo que es la selva, más allá del lugar común, ¿no? Y sin embargo vivimos en un mismo territorio, en un mismo país, ¿no? Entonces, a mí me resulta un poco, me da tristeza de que entre peruanos no nos conozcamos, ¿no? Pero al mismo tiempo pienso que justamente el arte y a través de los libros, de la literatura, podemos establecer puentes. El 2026 va a salir publicada una nueva novela mía, ¿no? Va a estar ambientada en Lima, ¿no? Entonces, claro, yo ya llevo viviendo en Lima como 15 años, un poquito más, y de alguna manera algo tenía que escribir sobre Lima, ¿no? Entonces, es una novela que está conformada por 6 historias, ¿no? 6 personajes distintos, con vasos comunicantes, ¿no? Y que nos van a dar una mirada de una Lima nocturna, una Lima que se enmarca dentro de los parámetros del sexo, del erotismo, ¿no? Una Lima un poco desconocida, una Lima un poco oculta, ¿no? Bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿no? Unas breves preguntas. Dicen que cuando, no sé, ¿no? El músico quiere hacer música, la hace, ¿no? Cuando un artista plástico quiere pintar o dibujar o hacer algo, lo hace, ¿no? Cuando un escritor quiere escribir, lo hace, ¿no? Referido a eso, ¿no? O viéndolo tal vez de otro punto de vista, ¿usted escribe cuando tiene esas ganas de escribir o tiene alguna rutina usted de escritura? No, yo escribo todos los días, ¿no? Escribo y corrijo todos los días. A veces, o normalmente sigo el consejo de Hemingway, ¿no? Es un escritor al que yo he leído bastante y admiro mucho, que es por lo menos cumplir las 500 palabras cada día, ¿no? Este, Limpias y luego corregidas y luego volver a corregir, ¿no? Y así. Y eso te permite tener un ritmo, digamos, frecuente, ¿no? En tu escritura. Porque así al día siguiente no estás en blanco, ¿no? Ya sabes qué es lo que va a seguir, entonces continúas, ¿no? Corriges lo del día anterior y de ahí continúas, ¿no? Claro que no siempre se cumplen las 500 palabras, a veces escribes mucho más, a veces un poco menos, en fin, ¿no? Porque también a veces hay que trabajar, hay que hacer trabajos alimenticios, ¿no? De corrección de otras cosas, editar cosas, que es en lo que yo trabajo, en fin, o leer, ¿no? Dar opinión de libros para algunas editoriales, en fin. Pero trato siempre de conservar mi tiempo para la escritura. Entonces, viendo eso, ¿no? ¿Qué consejo le daría usted, ¿no? A las personas o jóvenes, ¿no? O quien sea, ¿no? Que quiera dedicarse a la escritura. Bueno, yo pienso que uno tiene que ser sincero consigo mismo, ¿no? Honesto consigo mismo y hacer lo que uno quiere, ¿no? Si uno quiere escribir un libro, no importa la edad, no importa el momento, pero si quiere hacerlo, sencillamente tiene que hacerlo, ¿no? Pero también tiene que saber que eso implica un trabajo, implica un aprendizaje, un conocimiento necesario, previo, ¿no? Para poder sentarse a escribir, por decir, una obra literaria, ¿no? Lo mismo pasa en las otras ramas del arte, ¿no? Entonces, uno tiene que, eso, ¿no? Asumirse con sinceridad, con honestidad frente a lo que quiere hacer y luego ser consciente de que para llevar a cabo eso se necesitan instrumentos, necesitan conocimiento, etcétera, que puedan
hacer que eso que va a crear sea perdurable en el arte, ¿no? Y además reúna las condiciones necesarias también para que en efecto sean una obra artística. Si hay algo más que le gustaría compartir con nosotros, que tal vez no le hayamos preguntado. No, todo ha sido bonito. Yo solamente quiero agradecerles a ustedes por el interés, por las preguntas, ¿no? Y ojalá que lo que yo haya conversado con ustedes también pueda servir a otras personas, ¿no? Muchas gracias por brindarnos su tiempo, ¿no? Por compartir con nosotros esas experiencias que tiene, ese pensamiento y esa sensibilidad literaria, ¿no? Que se aprecia demasiado en usted. Y despedirnos con esta pregunta, ¿no? Si usted fuese un libro, ¿cuántas páginas tendría? No sé si la comparación sea útil, pero había una mujer que era algo de 235 besos. Un personaje, ¿no? Es una mulata que además de ser mujer son 235 besos. ¿Y por qué 235 besos? Porque eran los 235 besos que su cuerpo cubría si dabas un beso tras otro por todo su cuerpo, ¿no? Desde los pies hasta la cabeza. Si uno pegado a otro cubriendo su piel. Entonces, tendríamos que preguntarnos cuántos besos tiene un libro o cuántos besos quisieras que tu libro como cuerpo tuviera. Entonces, eso va a depender de el uso del lenguaje que tú utilices, ¿no? De cómo cuentas esa historia. Bueno, ya muchas gracias. Esperamos también, si tal vez sea una siguiente oportunidad, poder charlar con usted. Mucho gusto en conocerlo. Creo que va de parte de todos nosotros al decir eso. Y nada, ¿no? Con eso llegamos al final de esa entrevista. Gracias a usted. Muchas gracias. Un abrazo para todos.